Bien, ¿se ve la pantalla? Por favor. Ahí está Graciela, ¿no? Que ya viene de varios módulos. Ella sabe ya cómo se manejan. Envían un link. Ajá. Graciela, que ya van varios módulos, ya conoce ya cómo se maneja ella. Bien, entonces, para iniciar el día de hoy, siendo ya la última clase, después de haber hablado o revisado temas desde la clase 1 hasta la 7, esto conlleva a que se podría evitar definitivamente. ¿Cómo estás, Julie? Se podría evitar pues con prevención y promoción de la salud. Más que tratar el problema, en este caso hablando directamente de Perú, lo que se quiere pues es la prevención. Sobre todo, hay menos gasto en prevención que en tratamiento del problema. Entonces, si el Estado se enfocaría mucho más en prevención correcta, que esto involucra que se capacite al personal correctamente, no es solamente mandarlos pues a zonas o de repente, ¿no? Este es un problema que suele ocurrir mucho con la distribución de los suplementos de la anemia, ¿no? Que son estas chispitas, que son estas galletitas. A veces, definitivamente porque los mandan a zonas, a veces el personal no siempre está capacitado. Entonces, hay una inversión aquí que tiene que haber en el personal capacitado para que así tenga el conocimiento y en este caso la estrategia ideal para poder llegar a las personas, porque con respecto a la anemia, muchas veces el personal va, distribuye el suplemento, pero no explica de manera sencilla y explícita qué es o las consecuencias que puede suceder. Entonces las madres obviamente lo reciben al principio, lo dan por un mes y luego se suspende el tratamiento. De ese modo, si bien es cierto, hay el producto, el Estado invirtió en ello, pero el tratamiento no se cumple. Y si ningún tratamiento se cumple, definitivamente el porcentaje de anemia no baja. Por eso se mantiene y se mantiene y se mantiene. Y eso también se debe por la responsabilidad que tiene el personal de salud de poder llegar a estas casas y explicar detenidamente, ¿no? Cómo tiene que hacerlo. Si ve algún tipo de repente en el cambio de las heces va a ser normal que no se asusten, que tienen que ser persistentes, combinarlo con alimentos y muchas cosas más que implican. Entonces, efectivamente, el Estado menos, va a gastar menos previniendo que en este caso tratando la enfermedad, ¿no? Que son cosas que se deben ir evaluando poco a poco. Con esto de acá de prevención y promoción de la salud, vamos a ver también que lo que se quiere es tratar de tener el acceso, ¿no? A todas las zonas, ya que normalmente todos los programas que hay por parte del Estado suele ser a veces muy centralizado, ¿no? Digamos que en Lima somos los privilegiados, ¿no? Porque tenemos el acceso de cierta forma a todo, pero cuando nos vamos a las partes rurales y más alejadas, nos topamos con la realidad, ¿no? Y es una situación bastante triste porque no siempre tienen el acceso a todo. Podemos ver de una manera, creo, sencilla quienes han viajado a estas zonas rurales alejadas. Nosotros tenemos, bien que mal, en esto, en Lima tenemos hospitales de tercer nivel, ¿no? Pero si ustedes van a estos pueblitos alejados, ahí no hay hospitales de tercer nivel. Ahí hay deficiencia de personal, deficiencia de material, las postas atienden hasta cierta hora. ¿Y qué pasa con las personas que suelen pues enfermarse en la noche, que requieren una atención de manera urgente? Muchas veces, cuando la situación de verdad requiere algo de urgente, muchas veces no llegan ya las personas a un hospital de tercer nivel por el tiempo que toma. Entonces, estas son las deficiencias que en este caso tiene por parte del personal y se tiene que llegar a una cobertura total de ello. Asimismo, también todo esto vamos a ver que se deben abordar determinantes sociales que también involucra, ¿no? Para poder ver las medidas intersectoriales, que sea equitativo para todos, ¿no? Que no es en realidad, y eso creo que está bastante evidente, todos los podemos ver. Entonces, todo esto vamos a colaborar con la implementación de un enfoque multidisciplinario que el Estado tiene que verlo, intergubernamental. El diseño de políticas públicas también interviene acá y todo eso considera la implicancia de la salud en todo lo que se pueda en este caso generar o promocionar. Bien, en este cuadrito, pues, vamos a reducirlo. Creo que ahí se ve mejor, no hay muy chiquito. Ujú. Bien. Netamente, en Perú, por parte del Estado, tenemos prioridades nacionales, que en realidad son muchas prioridades que se ven, pero se enfoca mucho, o por lo menos lo vamos a enfocar en la parte de salud. Entre ellas tenemos definitivamente lo que es la atención primaria.
Desde el 2024 hasta el 2030 se aprobó más o menos más de 50 temas que se caracterizan o se consideran prioritarios en parte de la salud pública, más o menos. Sin embargo, en este caso se enfoca mucho, lo vamos a enfocar netamente a la atención primaria, aseguramiento, intersectorialidad y descentralización. Todo esto son sistemas de salud que se basan netamente para poder proporcionar todo lo que sea servicios integrales, que esto sea prevención, promoción, curación, rehabilitación y por ahí de repente que sean un poco paliativos en enfermedades que ya son de manera crónica o que estén en su última etapa. Sí o sí debe ser accesible, porque de no ser ello, entonces las personas definitivamente no tuvieran algún efecto beneficioso. Entonces, todo ello que va a hacer, generar necesidades, en este caso de la salud, a lo largo del ciclo de la vida. Con respecto a la atención primaria, vamos a ver aquí que este viene a ser, digamos, la primera línea de defensa de la atención que debe tener una persona. Entonces, este primer punto de acá es clave totalmente para asegurar que una persona tenga la atención integral y el bienestar netamente para toda una población. Si nosotros recordamos la época de COVID, ¿no? Nos dimos cuenta de que pues la parte de salud estamos en una precariedad total, ¿no? Por eso, por la falta de atención correcta, por los materiales y medicamentos, muchas personas murieron. Entonces, todo ello se vio aquí donde todas las personas no tienen el acceso correctamente a una atención primaria, sobre todo si hablamos de las zonas alejadas netamente de Lima. Entonces, eso conlleva una atención primaria. Luego tenemos la parte del aseguramiento, ¿no? Más o menos la mitad de toda la población peruana, ¿no? En este caso, neta, puede ser que esté en riesgo de no recibir una atención oportuna. Nuevamente recalco, esto implica estas zonas alejadas de la sierra, de la selva y posiblemente algunas zonas de la costa, ¿no? Estos tipos de provincias alejados, sometidos. Entonces, acá se pueden encontrar personas que posiblemente también piensen que, sobre todo en Lima, ¿no? El tener algún seguro a veces suele ser muy costoso o de repente uno piensa, Facundo, ¿cómo haber accidente? Perdón, Facundo, hoy tuviste un accidente, te cortaste los dedos, te salió sangre y te diste cuenta que no se me baja la presión. En realidad solo siento una sensación incómoda, tipo, pero ¿qué tan grave ha sido ese corte? No necesariamente te tendría que bajar la presión a menos que te genere pues un miedo, ¿no? Porque hay personas que se asustan con un poquito de sangre y puede el efecto bajarte la presión, pero no necesariamente tiene que bajarte la presión. Y bueno, tú eres de esos pacientes o personas que les da asco la sangre y es entendible. O sea, no servirías para estar en un hospital. Perdón, Irías vomitando. se me desconectó el internet. ¿Cómo? Que se me desconectó el internet, perdón, Miss. Ya no te preocupes. Ok. Entonces, con el aseguramiento, ¿qué queremos decir? ¿No? Si bien es cierto, hoy por hoy existen aseguramientos pues particulares, ¿no? Y el SIS. ¿Cuántos de ustedes pagan algún seguro de vida? ¿O todos tienen SIS nada más? O en este caso de salud que les brinda el empleador por el que están trabajando. ¿Quiénes de ustedes pagan un seguro particular? De los 26, ¿quiénes de ustedes pagan un seguro particular? A ver, SIS, yo tengo salud, yo ahí está, Marianne paga el EPS. Ya, el EPS sí es particular. El de salud, netamente te lo brinda tu empleador. Ahí está, Freddy paga el Pacífico. Ujú. Si bien es cierto, cuando estas ofertas, por decirlo así, llegan a nosotros, obviamente, ¿no? A veces uno piensa que es una inversión mal hecha, de cierta forma. El SIS y el salud son, pues, el SIS es automático, gratuito para toda la población peruana, y el salud es también lo que te corresponde como trabajador perteneciente a una planilla. Muy bien, Graciela, ¿no? Por lo menos, claro, y salud tienes por parte de tu trabajo, que estás en planilla y Pacífico es un seguro particular. Si bien es cierto, a veces suele verse como un gasto, definitivamente no. Hay una tranquilidad de saber que cuando te ocurra cualquier eventualidad médica, vas a ser atendida con rapidez, ¿no? Y en este caso, la inversión que has estado haciendo a través de los años que hayan pasado pueden salvarte, o en este caso, darte la tranquilidad cuando necesites dar una inversión muy fuerte.
En el Perú, pues tenemos el EPS que ustedes ya han mencionado, el SIS, o en este caso distintos tipos de lo que muchos vemos. Entonces, cada uno responde a marcos legales específicos porque cada uno maneja de cierta forma sus protocolos. Pero en este caso, invertir de cierta forma en un seguro de vida o lo que conlleva a proteger tu salud, la verdad que no está nada mal, siempre y cuando pues no tengas la posibilidad de poder abonar y pagar mensual sin afectar en este caso algún tipo de gasto extra y que no afecte la canasta familiar, que es lo más importante. Facundo. El SIS en realidad también te ayuda mucho, Facundo, pero no estaría de más, de cierta forma, ¿no? Si no altera tu economía, pagar un seguro de salud, que también es bueno. Eh, el SIS es bueno cuando también te sucede algo, vas a un hospital del MINSA y te atienden, pues, ¿no? Obviamente las cosas que no tengan las vas a tener que comprar, pero sí es bastante bueno, es verdad. Entonces, el SIS netamente, ¿qué? ¿Saben qué significa SIS? ¿Saben qué significa SIS? Seguro Integral de Salud, Miss. Ajá, muy bien. El SIS es exactamente, eso significa ello. Pero ¿qué es del Estado? Es un programa público, ¿no? Que brinda netamente cobertura a todos los peruanos, en este caso, que no cuentan con la capacidad de poder pagar algún seguro privado. Entonces, esto hace que netamente proteja a toda la población por ahí que está en un pobreza o pobreza extrema. Y netamente pues pertenece al MINSA. Eso no hace obviamente que nosotros pues estemos en extrema pobreza, pero basta que por ahí te quedes desempleado un tiempo y no puedas pagar tu seguro, automáticamente tu sí se activa y claro que te salva de algún momento porque si te atropellan sin querer, ¿no? Que Dios no lo quiera, vas al hospital del MINSA y te cubren en todo ello. Entonces, ¿es un programa sumamente bueno por parte del Estado? Por supuesto que sí. Luego tenemos la intersectorialidad, ¿no? Aquí vamos a ver que van a haber determinantes con respecto a la salud, donde se busca fortalecer acciones en ciertos temas, como por ejemplo el agua potable. El agua potable es sumamente importante porque esto evita que haya, pues, cantidades de contaminación, como por ejemplo diarreas, por ahí enfermedades con transmisión de parásitos, y sobre todo si nos enfocamos en el crecimiento de los pequeños, eso es una desventaja total porque un niño tiene que crecer de una manera más sana. Mientras más enfermo esté, su capacidad de desarrollo va a verse muy retrasada. Entonces es importante evaluar netamente el agua potable, la seguridad alimentaria, por ahí que tenga entornos saludables, ¿no? Y prevenir a toda forma que haya alguna enfermedad de transmisión posible. Y esto suele haber normalmente por el agua contaminada. O a veces cuando no tienen agua potable suelen de repente obtener o sacar agua del río. Y a veces estas aguas de ríos están contaminadas no solo por los desechos de los mismos pobladores, sino que también estos ríos se contaminan por las mineras que suelen pues descartar todos sus productos y netamente con esto ya las personas se pueden contaminar. Entonces acá se busca ello. Luego tenemos, perdón, la descentralización. Netamente, como vemos, ¿no? En Lima tenemos todo, pero cuando uno se enfoca y se va a las zonas más alejadas, ¿qué pasa acá? Que falta todo, ¿no? Acá es donde vemos la deficiencia. Entonces, lo que se busca aquí es que sea eficiente y accesible a todos los beneficios que nosotros tenemos en Lima. Con esto podemos garantizar que haya una seguridad y en este caso el derecho de la persona que también merece tener todo lo que nosotros tenemos a nivel de Lima. Entonces, ¿qué buscan acá? Tener o implementar todo implementar e incorporar absolutamente todo lo que podamos tener en la manera centralizada. Entonces, netamente acá se busca la equidad a nivel de la población nacional peruana en su totalidad. Con respecto a la intervención de promoción de salud, todo esto involucra, si nosotros tuviéramos muchos más, sí, Facundo, te escuchamos. Y por lo general yo me doy cuenta que, bueno, el Estado por lo general hace programas para, ¿cómo se llama?, evitar lo que viene siendo la anemia. Yo en mi colegio tenía el programa de Caliwarma y me acuerdo que sí era sobre todo para eso, evitar enfermedades y venían y te ponían vacunas contra la hepatitis y ese tipo de cosas. Ujú. Son cosas en este caso que de repente algunas personas se tratan de repente se dan cuenta o ven más allá, ¿no? Pero créeme que algunas personas no toman interés a ello. Y es
bueno, como se dice, no es a veces un poco penoso dejar de lado lo que pasa con nuestra realidad, sobre todo cuando nos afecta, como que no le damos importancia, ¿no? Tampoco es que digamos que en nuestras manos esté la solución, pero de cierta forma siempre es bueno tener la realidad de las cosas. ¿Eres de Lima, Facundo? Sí, yo soy de Chorrillos. Ah, de Chorrillos, cerquita. Chorrillos, porque algunos son de otros departamentos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de intervención de promoción de la salud, nos enfocamos pues en que todas las enfermedades que hemos visto se pueden evitar, ¿no? Mientras haya más promoción de la salud, las personas pueden tomar más conciencia de todo, ¿no? Pueden ser más razonables, pueden pensar en lo que les puede pasar y se puede ir reduciendo definitivamente la alta tasa de morbilidad que implica de lo que es la nutrición, porque ya hemos visto que una inadecuada nutrición te conlleva distintas enfermedades, que obviamente esto hace también un gasto para el Estado, porque mientras más personas están enfermas, más terminas yendo al hospital. Y si tienen CIS, todo este gasto que genera en medicinas, atención, todo es gasto. Entonces, la promoción de la salud es sumamente importante. ¿Qué se tienen que enfocar las familias o qué tienen que tener las familias? Uno de ellos son los municipios y las comunidades. En este caso, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, sí o sí debe intensificar todos los esfuerzos con respecto a a los municipios, ¿no? Cada municipio de cada distrito tendría que tener la obligación, o tiene, pero no lo hace, de constantemente estar haciendo pues prevención y charlas con respecto a las enfermedades que puedan haber, ¿no? Pocos distritos por ahí se resalta que quizás hagan charlas preventivas a ver de, no sé, pues de anemia, y la gente se entera de su distrito y va. O decir hábitos saludables, y la gente empieza en este caso a tomar un poco más de razón con lo que se está alimentando. Entonces, el objetivo principal de esto es fortalecer netamente todo ello, y la conciencia en la población a través de los municipios y las comunidades, o sea, actuar de una manera pequeña, ¿no? Entonces, así se podría ir poco a poco extendiendo. Por lo menos donde yo vivo, lo que hay de manera o hábito saludable son las ciclovías, ¿no? No todos tienen. Entonces, acá por lo menos yo vivo por el Callao. Y hay un distrito donde sí se enfocó mucho en hacer ciclovías, y todos los domingos existe este tipo de encuentro de los ciclistas, obviamente que tienen bicicleta y hacen sus recorridos de 5 4 kilómetros. Y es bueno. En otros distritos pues no hay eso, ¿no? Sería excelente si posiblemente el municipio de todos los distritos tengan un día específico donde posiblemente hagan así una sesión educativa amplia para toda la gente que pueda ir de esa comunidad y puedan escuchar hábitos saludables. Entonces, muchos más de ellos empezarían a actuar de mejor manera, se alimentarían mejor, porque siempre va a quedar algo. Entonces, es ahí donde se empieza con la promoción de la salud. Luego tenemos también las instituciones educativas, que es otro punto que a veces, pues, poco a poco ya está tomando mayor fuerza, ¿no? Antes, sobre todo en las particulares, no había nutricionista. Hoy por hoy ya muchas escuelas se están dando, pues, como se dice, este aporte de un nutricionista justamente para empezar con el cambio, ¿no? Porque la parte nutricional no suelen enseñártela desde el colegio cuando deberían, por lo menos lo básico. Esto lo aprendes ya en una carrera de universidad, en un pregrado, pero no en el colegio. Entonces, en este caso, definitivamente tiene que haber una promoción mejor, ¿no? Enseñar netamente qué es bueno, qué es malo. No lo enseñan. ¿Así, Facundo? Tu ex. Sí, Bien. realmente no pude valorarla. Ok, Facundo. Bien, entonces en las instituciones educativas vamos a ver, ¿no? Que por lo menos, nuevamente, si nos lo vemos en Lima, de cierta forma hay más acceso, puede haber mejor enfoque, pero si nos vamos a las zonas rurales, vamos a ver que acá y estas zonas de urbano marginales tienen esta vulnerabilidad, ¿no? Donde en el espacio escolar en el cual están los pequeños es deficiente a salud, deficiente a sesiones educativas o charlas. Entonces acá se debe de centrar mucho en fomentar la salud y el comportamiento saludable de los pequeños, enseñarle a los padres, tratar de incentivar con respecto a la alimentación nutritiva, la actividad física y sobre todo a crear todas las condiciones que generen una muy buena calidad de vida con respecto a la salud.
Entonces, netamente las instituciones educativas deben enfocarse en ello, no solo las particulares, sino que también las nacionales, ¿no? Porque tienen el mismo derecho que una familia que cuenta con los recursos para pagar algo particular. Entonces, esto es un punto que igualito debe haber un fortalecimiento en esta área, para que netamente sea pues intervenido en las familias y sea esto de manera favorable. Como tal, vamos a ver acá entonces que el servicio de salud que tiene que estar en dentro o parte de las familias va a mejorar definitivamente el acceso de toda la población, ¿no? Mientras haya, en este caso, atención, hay estrategias de redes integrales por parte del Estado, entonces en este caso absolutamente todo va a mejorar y puede mejorar. De no ser así, termina pues enfocando mucho en en la alimentación inadecuada como vemos, ¿no? Que desencadena todas las patologías que hemos visto, que es un factor bastante fuerte. No solo es único, como hemos visto, ¿no? Las enfermedades que ya lo hemos tocado, no siempre es la parte alimentaria, pero sí es algo que influye muchísimo, porque factores hay muchos. Entonces, teniendo en cuenta esto, por cada promoción y prevención de salud, se pueden evitar las patologías estudiadas. Luego tenemos acá determinantes en la salud. ¿Cuáles van a ser estos determinantes en la salud? Netamente van a ser, digamos, circunstancias donde una persona, o sea, tú, yo y todos los que estamos acá, netamente donde naces, donde creces, donde trabajas, quizás también vives y terminas envejeciendo netamente en ese espacio. Entonces, todo estos van a ser condiciones que influyen en tu vida cotidiana, como por ejemplo, ¿no? Tu alimentación. Obviamente, ya hemos visto que tu salud va a determinar muchísimo qué tipo de alimentación tengas, ¿no? Pueden haber otros factores, pero este es un punto importante y muy pesado para determinar cómo te alimentes, va a estar tu salud. Sí, Facundo, te escuchamos. Bueno, lo bueno es que hace tomar conciencia. Yo no sabía Ujú, realmente que lo que hacía el Estado por nosotros no lo sabía realmente, pero ujú. sí me doy cuenta que nos ayudan bastante y a veces uno no sabe cómo decir cuidarse y termina mal, ¿no? Claro. Por eso, como dice, ¿no? Por eso siempre es bueno aprender un poquito. Todos ignoramos todo hasta que vamos aprendiendo poquito a poquito las cosas y es normal, es parte de. Ujú. Muy bien. Entonces, como les comentaba, ¿no? ¿La alimentación es un determinante de tu salud? Claro que lo es. Los servicios básicos de igual manera. Si bien es cierto, los servicios básicos dependen, en este caso, de por parte de tu municipio, del estado y todo lo que influye, porque para que tú tengas agua y desagüe no dependió de ti, dependió de cómo se movió tu alcalde, si en este caso la inversión que él pidió le dieron y si realmente todo ese dinero transferido para ese tipo de obra ha sido utilizado correctamente, ¿no? Obviamente eso lo sabemos, ¿no? No siempre utilizan todo porque siempre va a haber corrupción. Se agarra una partecita o una parte sota y lo resto lo usan para los servicios básicos, pero los servicios básicos es muy importante, netamente agua y desagüe. Con ello se puede determinar que también la salud puede estar un poco más saludable y asegurada. Por eso que las personas cuando viven en estas zonas alejadas o en cerros tienen pues el riesgo de estar contaminados porque no es malo, ¿no? Pero por la condición en la que están y aún no tienen ese tipo de servicios, normalmente suelen pues tener agua bajo los aguateros. Y estos tipos de agua que se empozan en bidones grandes, no solamente es echar agua y ya, sino que también por eso el Estado, como sabe la situación muchas veces de esto, trata pues de enseñar el lavado correcto de los bidones, ¿no? Porque si tú dejas tu bidón y en ese mismo bidón no haces el correcto lavado con lejía, con detergente, lo escobías alrededor, ya tienes una probabilidad alta de contener parásitos en esa agua que vas a consumir. O en este caso el famoso pues zancudo, ¿no? Que es la chikungunya que también te puede contaminar. O basta que alguien haya metido su mano contaminado, ya te contaminó todo. A pesar de que haga servir esa agua, ya tiene un riesgo mayor de contaminación. Por eso que los servicios básicos es muy fundamental en todas las comunidades. El ambiente también es importante. Esto también va a depender mucho, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las zonas, por decir como, digamos, las zonas con un poco más de alta economía, por decirlo así, ¿no? Suelen ser pues con menos empresas o menos fábricas de repente de algún tipo de producto o menos contaminación visual, menos contaminación ambiental, entre otros. Sí, Beatriz, te escuchamos. Si puedes prender tu audio, estaría genial.
Unos por lo menos 3 minutos. Cuando el agua llega a los 100 grados centígrados, ya aseguras que está, en este caso, matando todo lo que contenga. Pero obviamente dejarlo unos 3 minutos. Pero tiene que llegar sí o sí a 100 grados centígrados. ¿Ya? Bien. Bien, entonces en cuanto al ambiente también pues es un factor que determina tu salud, ¿no? Si nosotros comparamos un distrito de un medio recurso económico más o menos, entonces en este caso vamos a determinar que hay mayor población, hay mayor contaminación audiovisual, auditiva, ambiental, ¿no? Porque posiblemente en estos distritos menos económicos em, no prohíben o en este caso no están tanto, digamos, atrás de eliminar o en este caso detener a estos vehículos que suelen botar demasiado humo, porque esto también se puede evitar y esto es netamente pues chamba del municipio, ¿no? Y a veces, como no sucede ello, estos tipos de vehículos botan humo totalmente tóxico, cosa que en los distritos más con una mejor economía no sucede ello. Si ustedes se han percatado incluso, en esos distritos hay muchos más árboles, se controla mucho el uso del claxon, se controla mucho estos vehículos de repente que tengan un montón de humo que están botando, porque exactamente invierten en ello. Pero si todo fuera así en todos los distritos mejoraría. Entonces, a veces el ambiente también afecta, ya que estos humos que nosotros solemos obviamente inhalar sin querer queriendo por nuestro ambiente donde vivimos genera todo este tipo de determinantes en la salud. Si ustedes están en una avenida principal viviendo o en estos lugares así con mayor población, este sonido del claxon aturde y genera de cierta forma estrés y el estrés también es un factor determinante de la salud. Entonces, por ello es importantísimo. Luego tenemos el empleo, ¿no? A veces un empleo sometido a demasiado estrés, demasiada presión, va a afectar tu salud. Entonces es importante también manejarlo y mantenerlo o ver más o menos cómo está tratando de ser este empleo que hagas. Si bien es cierto, siempre se agradece por lo que tiene, pero a veces hay empleos que he notado y me han contado en algún momento que suele generar tanto estrés en las personas que ya las personas se pueden volver pues demasiadas irritantes. Y cuando sucede ello, lo mejor es, pues, en este caso, cambiar, ¿no? Porque tampoco se puede vivir de una manera tan fuerte con el cortisol elevado. Entonces, acá va a depender ya mucho de cada persona en qué situación se encuentre. La educación igualmente, ¿no? Mientras te eduques, por decir ustedes lo que hacen ahorita es educarse, y justo lo acaba de decir Facundo, ¿no? Él está aprendiendo cosas que no sabía. Muchos de ustedes, por decir, acá la tengo a Julie. Julie, yo sé que ha aprendido a lo largo de todos estos módulos más cosas sobre nutrición que ella no sabía y que posiblemente ya lo esté aplicando en su vida. Entonces, la educación hace ello, que mejoren ciertas cosas para que así su salud netamente no se vea tan involucrada o en este caso no le afecte tanto. Entonces, la educación es importante, ¿no? Tratar siempre de poder aprender un poco más. Y la seguridad social, ¿no? Que, bueno. Si ahorita nos lo enfocamos en la realidad, lamentablemente eso no va nada bien. ¿No? Tristemente, con respecto a la seguridad social, está totalmente, pues, ya está que se escapa de las manos, ¿no? Esperando con mucha fe de que pueda esto corregirse, de que las autoridades hagan algo, porque todo esto genera también cierto estrés, cierto miedo, ¿no? Uno ya sale y por supuesto que vives con este estrés constante de que ojalá que todo esté bien, ojalá que no me pase nada, porque hoy por hoy, si bien es cierto, las extorsiones están a cada hora, tú no te salvas de cierta forma de que en algún momento algún atentado haya y una bala perdida te caiga. O sea, todos estamos expuestos y esto es un estrés constante que llevamos. Hasta cuando si por ahí tienes un carrito, no usas bus, pero de todas maneras alguna bala perdida que pase te puede dar y esto ya genera alguna alteración a nivel en la salud. Porque recordemos, estar sano no solo es físicamente, sino mentalmente también. ¿Ya? Con ello involucra qué cosa de netamente definir políticas, ¿no? En este caso el Estado, el Congreso, mediante leyes aprueban, desaprueban, que es netamente, pues, ¿no? Según lo que va a hacer mejor supuestamente para la población peruana. Algunos están de acuerdo, algunos no, pero es parte, pues, de Fabi, yo también mis cosas que no conocía no vi en mis dos carreras, Facundo. Yo tomo medicamentos y si trato de mantener tal vez. Claro, esos son ayudas que definitivamente no está mal, Facundo, ¿no? Pero pues lo ideal es que el Estado nos brinde por lo menos una sociedad tranquila, ¿no? No con este constante estrés y miedo que solemos vivir todos, yo creo.
Yo también cuando salgo a la calle trato siempre de estar pendiente, pues, ¿no? Sobre todo cuando paso por buses o subo a los buses. A veces cuando lo uso, entonces estoy al tanto, porque ya no sabes en qué momento va a haber un atentado y no sabes si puedes llevar, en este caso, tener una bala perdida. Entonces ya todo es un riesgo. Entonces esperemos, como se dice, con la bendición de Dios, que pronto esto pues lo puedan manejar, ¿no? ¿Tomas ketiapina, Facundo? ¿Así? ¿Por cuánto tiempo te han recetado? No hay que tenerle miedo a la muerte, no, no es el hecho que le tengas miedo a la muerte, es el hecho de las consecuencias que te pueda traer, ¿no? Tú estás haciendo tu vida tranquilo y sin querer te da una bala perdida, altera en este caso tu vida, tu estado y todo, ¿no? No es el hecho de tenerle miedo, sino es el hecho a lo que estamos en riesgo diariamente y eso no debería ser así. Tenemos derecho a vivir en un ambiente tranquilo, por lo menos. ¿Ya? Claro que sí, Facundo. Siempre encomendarnos a Dios, y en caso todos somos católicos, ¿no? O el cristianismo, pero igual respetando cada uno de ustedes si por ahí otros tienen otro tipo de creencia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué son los factores determinantes de la salud? Como ya lo hemos descrito uno por uno netamente, no viene a ser todo ese nombre colectivo que se asigna a todos estos factores que influyen en las condiciones de nuestra salud, ¿no? Que tienen que estar de cierta forma equilibradas. Si no es así, ya van a afectar nuestra salud. Entonces, este elemento crucial, netamente, pues son factores determinantes, no actúan aisladamente, todo actúa en conjunto. Entonces, las interacciones complejas entre estos factores tienen una repercusión aún más profunda en la salud, ¿no? Si obviamente uno de estos se altera, va a alterar tu salud. Y si todo estuviera alterado, peor aún, ¿no? Definitivamente la salud se ve, en este caso, sumamente alterada. Entonces, en base a ello, vamos a ver acá, ¿no? ¿Qué es el bienestar nutricional? Siempre en el Perú, y nuevamente tocamos el tema de la anemia, que es lo que tratan de bajar la tasa, porque la tasa de morbilidad es todavía alta. El bienestar nutricional evalúa en este caso o ve un resultado de cómo está el indicador del desarrollo social. ¿Qué quiere decir esto? Si bien es cierto, se lucha contra la anemia, pero luego, como no cumplen o no terminan el tratamiento, entonces hacen un estudio después de acá unos meses y se ve que las personas, o en este caso, no, como se enfocan más en los niños, siguen en el porcentaje que debería bajar. Y ya hemos visto que la anemia genera pues un montón de problemas, ¿no? No solo es que el niño está anémico ya, sino que tener anemia hace que un niño no capte muy bien sus clases, no tenga un buen desarrollo neuronal, no crezca correctamente. Y esto no queda ahí, sino que cuando este niño se vuelve adulto, no se vuelve ya un adulto eficiente. Y como población peruana, en este caso, obviamente no va a rendir para su patria. Entonces, lo que se quiere es que obviamente este niño crezca correctamente, tenga la talla correcta, el peso correcto, un desarrollo neuronal correcto, que capte todo lo que tiene que captar para que obviamente cuando sea grande, sea adulto, sea pues un aporte correcto para la ciudadanía, que es lo que se busca. ¿No? Entonces, por ello, mediante estudios se empieza a evaluar todo esto de acá. Entonces, se ve el bienestar, cómo está el bienestar nutricional de las poblaciones en base a lo que se enfocan y con ello se puede ver el indicador que tanto hay del desarrollo nacional. En este caso, el más común o el más visto es pues el tratar de bajar la anemia, que hoy por hoy se lucha mucho con eso. ¿Ya? Ah, ya, porque la quetiapina, Facundo, es un medicamento que se receta bajo receta especial. O sea, no es a libre, no es que vas a la farmacia y compras un paracetamol. No hay medicamentos que necesitan exactamente prescripción un poco más enfocada. Miss, disculpe, Sí, esos comentarios podrían ser para el final de la clase, porque la verdad me desconcentra. Está hablando otro ok. tema y ese tipo de, o sea, comentario creo que para el final de la clase, Miss. De Mm, verdad no está o- yendo con el tema ahorita que usted está hablando. ok, María, creo que ya Facundo lo escuchó. Muy bien, entonces, en estos programas de salud que nos brinda el Estado, vamos a ver, ¿no? Que el Estado nos brinda programas tanto para la alimentación y para la nutrición. Se ha visto, por lo menos lo que nos brinda hasta el 2021 de la actualización, en este caso es el PRONUVE, que es la promoción de la mujer y del desarrollo humano. Luego tenemos el PRONA, ¿no? Que es el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria.
El programa Caliwarma, como ustedes han escuchado, pues supuestamente era un apoyo, ¿no? Para la población, o bueno, en este caso para los niños de colegios estatales y bajos recursos. Sin embargo, ha habido muchos problemas por la alta intoxicación que ha estado viendo, ¿no? Aparte de las latas de atún que venían con gusanos, venían pues productos como los panes hongueados y un montón de cosas que se supone que no debería pasar. Entonces, por lo menos el Caliwarma actualmente ya no existe, pero hasta el año 2021 era pues el apoyo de ello. El Caliwarma ha sido ya sacado por esas denuncias que ha tenido. El programa, en este caso nacional Cuna Más, ¿no? Este de acá es una ayuda por parte del Estado porque ayuda al desarrollo infantil tanto de niñas como de niños hasta los 3 años de edad, netamente. ¿Dónde va a enfocar este programa? En las áreas de situaciones con pobreza y pobreza extrema, es decir, en las zonas más rurales y alejadas, ¿no? Luego tenemos el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres que se llama Juntos, ¿no? Este de acá, ¿en qué se enfoca? Netamente en todos los que son gestantes, niños, niñas, obviamente de hogares mucho, mucho más pobres, ¿no? Donde acá debe haber una participación, el compromiso debe ser voluntario y tienen que acceder, en este caso, a la salud, tanto preventiva, tanto para la mamá como para el niño. ¿No? Y su escolarización debe obviamente ser buena y apoyada. Entonces, todos estos programas siempre se van a enfocar a la población más pobre. Luego tenemos Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como tal, y su nombre lo dice, esta agencia pues es internacional, pero también apoya y está dentro de Perú, del Estado peruano, ¿no? En este caso para poner fin al hambre. Netamente, dentro de la OMS hay, digamos, logros o metas por cumplir, ¿no? Que una de ellas es el hambre cero, que no solo se aplica en Perú, sino se aplica en ciertos países que están dentro de la OMS. Y obviamente como tal, entonces esto también aplica en Perú, donde tratan de, pues, digamos, eliminar o en este caso erradicar el hambre, que también hay zonas, pues, donde la pobreza es tan extrema que nuestros compatriotas no comen, ¿no? Tienen una pobreza muy, muy alta. Luego tenemos la Organización del Banco de Alimentos del Perú. Esto también busca aliviar el hambre de los más necesitados, ¿no? Como vemos, hay muchas personas que suelen definitivamente tener ello. Luego tenemos el programa de complementación alimentaria. Esto de acá que hace, brinda apoyo alimentario a todos los centros de atención agrupados en sus diversidades de modalidad, ¿no? Por decir, tenemos alguna comunidad por ahí también que no es el comedor, sino que simplemente tienen como donde puedan donar alimentos y este tipo de programa se genera como un tipo de alimentación o alimentos netamente que las personas pueden donar o las empresas. Luego tenemos el programa de Adopta una olla. Esto también netamente se enfoca en todas las zonas vulnerables, ¿no? Y se vio mucho más cuando hubo lo que es la pandemia, que es el COVID-19. Acá se trató, digamos, de donar alimentos, ¿no? Donde se podía en este caso tratar de tener para 1 o 2 semanas, porque si nosotros recordamos, la pandemia pues afectó a todos, pero obviamente a las personas con más vulnerabilidad afectó mucho más, ¿no? Si por ahí nos mandaban a tener la restricción de no salir y tenías tú todavía la economía o podrías defenderte, comprabas, ¿no? Y no salías, ya no te arriesgabas. Pero ¿qué pasaba con estas personas que posiblemente se ganaban a día su comida, ¿no? No tenían cómo definitivamente tener este recursos de alimentos hasta que el Estado nuevamente diera el pase para que pueda salir. Entonces, todo ello se generó, digamos, la realidad de cómo estaba la situación, de la pobreza que vimos, mucha más la realidad. Entonces, este programa se creó con ese fin y se vio mucho más notorio en la época del COVID-19. Facundo, te escuchamos. Has alzado la mano. Sí, pasa que en mi colegio a mí Ajá. también, también me daban lo que es caliwarma, Ujú, daban huevos sancochados, daban pan, daban leche y por lo general era para evitar la anemia, ¿no? Creo que hubo problemas en otro colegio con el caliwarma, no me acuerdo si venía podrido o algo así, ujú. pero sí ayudaba bastante realmente en la lonchera o ese tipo de cosas. Era muy saludable, por así decirlo. Claro, sí hubo sus momentos buenos, como se podría decir, ¿no? Pero hoy por hoy ya no existe el Caliwarma por las denuncias constantes que ha tenido. Y es válido, ¿no? Porque en las noticias salió
como dos, tres veces de los alimentos que repartían estaban vencidos, estaban hongueados y obviamente eso no es dable. Era una burla total a estos pequeños que se supone que por ser tan vulnerables que no cuentan con acceso económico les den comida malograda. Es un ejemplo bastante claro, ¿no? A veces nosotros decimos, vamos a regalar nuestra ropa a los que no tienen, pero a veces somos, digamos, tan duros que regalamos ropa tan viejita que a veces ni siquiera sirve para un segundo uso. Entonces es importante acá donde aplica, ¿no? Que está bien que las personas necesiten, pero no significa que regales lo que ya ni siquiera puedas usar. Hay que ser hasta para regalar, y en este caso, ¿no? Caliwarma donaba, pero como consideraba, pues supongo, una zona tan vulnerable, no les importa dar productos vencidos, hongueados, con gusanos, y eso no es dable. Eso es una burla para esta población, siendo nuestros propios compatriotas. Entonces, cuando uno quiere regalar y darle algo, hay que darlo siempre en buena opción, buena calidad, ¿no? Que se pueda realmente usar. Así es, ¿no? El pan hongueado. Luego tenemos acá otro programa que es el FONCODES, que es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. Después que... Sí, Fabi, te escuchamos. Buenas noches, mi buenas noches a todos. Con ¿Cómo respecto estás, a lo, Fabi? bien, una pequeña opinión. No quiero Ujú, que se vayan a ofender, pues. Eso de regalar, ujú, es verdad, Miss, usted tiene razón en eso. Aquí yo tengo ya 6 años en este país, he visto mucho la cultura del peruano, que a veces le gusta regalar cosas ujú. así malas como dañadas. Yo misma tengo a veces problemas con mi esposo porque nosotros vendemos fruta y él a veces quiere regalar una fruta que está descompuesta o algo y yo le digo, no, no, si uno me va a regalar algo bueno, ¿para qué le vas a regalar algo malo? Claro. Claro, eso, o sea, en eso sí tiene usted toda la razón y yo de verdad comparto mucho su opinión, porque cuando tú vas a regalar, ¿para qué vas a regalar una ropa que ya no te sirve? ¿Para qué vas a regalar una fruta malograda? ¿Para qué le vas a dar algo malo que ya no, sabes que la persona no te lo va a consumir? Claro, es una burla, ¿no? O sea, Es no se una juzga burla, el hecho de que tú quieras donar y regalar, pero también hay que ser consciente que estás dando. Entonces, es si entre una nosotros burla lo y el que vemos está arriba, terrible, ujú, el que está arriba también está, ¿cómo te digo? Apuntando. ujú, claro, Sí, por supuesto. eso, Entonces, se ve burla. Entonces, lo mismo sucedió, pues, ¿no? Con estos pequeñitos que al momento de querer comer su pancito, hongueado. Querían comer el atún con gusanos. O sea, es increíble, pues, ¿no? Por eso que Caliwarma tuvo muchas denuncias. Pero ya no existe. Sin embargo, para tapar eso, se ha creado ahora el desayuno en mi cole. Si bien es un programa piloto, ¿no? De cierta forma se va a ver cómo funciona, cómo legislan los alimentos, los productos. Vamos a ver, porque esto se ha aperturado, se ha creado recién si mal no recuerdo, en noviembre del año pasado. O sea, tiene mesecitos. Entonces esperemos a ver cómo va, si realmente controlan los alimentos, si realmente pues va a llegar correctamente como se debe. Y de no ser así, seguro ya tendremos noticias muy pronto, ¿no? Este es un programa de desayunos escolares, ¿ya? Luego tenemos acá el Ministerio de Salud, ¿no? Que nos brinda también programas. Entre ellos tenemos el programa de alimentación y nutrición de familias de alto riesgo, ¿no? Que es el PANFAR o en este caso el famoso Prisma. Acá netamente pues son estos tipos de alimentos o familias que también se encuentran en zonas muy vulnerables, donde tienen el acceso por parte, en este caso del Ministerio de Salud, para poder tener acceso a los alimentos por lo menos básicos. Luego tenemos el programa de complementación alimentaria para grupos de mayor riesgo, programa de alimentación y nutrición de menos en abandono y en riesgo nutricional. Por decir, estas personas que suelen estar en abandono total, muchas de ellas, bueno, la gran mayoría suele tener algún tipo de problema mental, ¿no? Porque eso también es otro problema del Perú, ¿no? El Estado debería enfocarse mucho en que todas estas personas que tienen algún problema psiquiátrico, tener como se dice, llevarlos y tratar de invertir en la medicación, porque estos pacientes, porque son pacientes, suelen terminar en ese estado porque no tienen acceso a las medicinas, pero si ellos estuvieran medicados, posiblemente podrían hacer una vida adecuada. Pero como estas personas, a veces la familia no tiene la economía para comprar, porque no siempre el Estado o el SIS te da las medicinas, no tiene entonces la economía para comprar en una farmacia cualquiera. Y obviamente, ¿qué hacen?
terminan pues en este caso simplemente dejando al abandono a sus familiares. Y estas personas en la calle suelen tener estos problemas, pero si el Estado se preocuparía por ellos, ¿no? Invertiría mucho más en estos tratamientos y posiblemente estas personas tuvieran en este caso por lo menos una calidad de vida mejor, ¿no? Quizás podrían hacer sus cosas, todavía trabajarían entre ellos, pero no, simplemente están en la calle abandonados, siendo muchos de ellos agresivos y en riesgo para nosotros que pues a veces caminamos, no nos damos cuenta. Entonces, dentro de ello también existe de cierta forma algún tipo de apoyo por la parte nutricional. Ya. Fabi, ¿gustas decir algo? Tu mano está arriba o te olvidaste de bajarla. Creo que se les quedó la manito arriba ya. Sigo avanzando. Luego tenemos el programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis, ¿no? Este programa, o por lo menos la tuberculosis, ¿saben cómo se contagia la tuberculosis? ¿Tienen idea? ¿Alguien sabe cómo se contagia la TBC? ¿Saben cómo se contagia la TBC? Ujú. Miss, Sí, Por de manera oral. Facundo. creo que por lo general era que se propagaba por el aire de una a otra persona. Ya, ok, ok. Fabi, fumar Miss, mucho. Ujú. Sí, Susan. Sí, ¿no? Miss, también vía oral también podría contagiarse, o sea, quizás compartiendo algunos cubiertos, me refiero, de repente, que Ujú, estén mal aseados o algo así. Si es que una persona que tiene TBC tendría que tener sus propios cubiertos, sus propios, ¿no? Porque la saliva puede, no sé, contaminar el plato o algo así, o los cubiertos. ujú. Sí, sí es verdad que genera miedo, sobre todo en los cubiertos. Lo mismo pasa con el SIDA, ¿no? O el VIH, en este caso cuando aún el SIDA no ha sido desencadenado. Pero en realidad la TBC efectivamente se contagia por gotitas de saliva. ¿No? Obviamente si vas a besarte con alguien que no sabes que está contagiado, definitivamente te puedes en este caso contagiar. Entonces la TBC Mm, principalmente es por el aire, porque cuando tú hablas siempre vas a botar microgotitas de saliva. Entonces si esta persona está con este tipo de bacteria, ¿no? Pasa y te contagias, pero también puede desarrollarse en ti si en caso tú tienes tu sistema inmune bajo o si no te has alimentado bien. Asimismo, también es importante saber que un paciente tuberculoso, basta que ya esté por lo menos en 2 semanas de tratamiento, ya se vuelve inactiva su bacteria, pero eso no quiere decir pues no que no sea un paciente con riesgo. Asimismo, la tuberculosis también es un tratamiento largo, no es que te lo tomas por una semana como suelen ser las demás enfermedades y queda ahí, sino que tiene que terminarlo por 6 meses y a veces un tratamiento largo suele cansar al paciente. ¿Y qué pasa acá? Que se vuelve multidrogo resistente, ¿no? Más todavía difícil, esta bacteria se vuelve mucho más fuerte y potente que si termina contagiando a otra persona, obviamente esto va a ser un riesgo muy, muy alto. Entonces, este tipo de alimentación o nutrición para un paciente tuberculoso es sumamente importante. Cuando una persona es diagnosticada con TBC en el hospital, no se queda los 6 meses ahí, pero el hospital toma todos los datos de ese paciente tuberculoso y le hace seguimiento para que en este caso las pastillas que va a tomar sí o sí no se le vaya a pasar. Y ahí están detrás dándole las medicinas, pero también va a depender mucho del paciente cómo se ha cumplido con su tratamiento para que pueda, pues en este caso ya inactivar la bacteria y pueda estar tranquila, ¿no? Porque igual es un riesgo para familiares, para amigos, para hijos y sobre todo para donde se va a movilizar, porque si este paciente le llegó totalmente su tratamiento y tose y entra a un bus donde en invierno normalmente los buses, pues no, las personas prefieren estar bien calientitas, pero olvidan o muchos de ellos ignoran la cantidad de microorganismos que existen en un bus, sobre todo cuando se llena a esas horas punta. Y esto es lo que me pasaba a mí cuando era mucho más, en este caso cuando andaba mucho más en bus, todo estaba cerrado
y uno se deja llevar por el frío y las personas exigen, no, cierra, cierra la ventana y todo concentrado. Tosía a alguien, tú no sabes si esta persona tiene algún tipo de enfermedad, sobre todo la TBC. Entonces, netamente, esos ambientes donde suelen ser cerrados siempre tiene que estar ventilado totalmente. Entonces, lo que uno tiene que hacer, ¿qué es? Protegerse y abrigarse si en caso estamos en invierno, ¿no? Que es ahí donde ocurre más el cerrado de ventanas, el cerrado netamente de estos espacios que deben estar libres. Por ello, es importante siempre tener en cuenta eso. Luego tenemos los municipios que ofrecen el famoso programa Vaso de Leche. ¿Alguno de ustedes está teniendo ese programa o recoge su cuáquer, su leche de este programa? ¿Mm? Yo hasta hace un tiempo, por lo menos por mi casa, tenía el vaso de leche, pero se va a veces erradicando, ¿no? Sí, Facundo. Cuando mi chiquito ¿Tú era chiquito, perteneces? sí, Liz, pero de mi, grande ya. Sí, Facundo, te escuchamos. ¿Tú mis, perteneces a algún vaso de leche? sí, mi familia todavía recibe. Ujú. Está muy bien. Si bien es cierto, este programa está enfocado para las familias más vulnerables, no, a veces no siempre es necesario, ¿no? Porque también es un apoyo bastante bueno para, justo para las familias que por ahí de repente en algún momento no pueden, de cierta forma preparar o en este caso acceder, pero también debemos ser conscientes, ¿no? Que si por ahí hay familias que lo necesitan más que nosotros, a veces también es bueno darle en este caso el pase. Pero también tengo entendido que el programa Vaso de Leche para que pertenezcas ahí pues requiere una serie de inscripción mediante obviamente evaluación de cómo es tu familia y depende a ello también te consideran como una familia vulnerable, pues, ¿no? Pero sí, todavía existe el vaso de leche y eso es bueno, es una ayuda total para la población. Luego tenemos acá la cadena. Está. Mis, Sí, sí, Facundo. en realidad puede ser bueno lo que es el cuáquer, puede servir bastante como avena para el organismo y todo eso, pero realmente si se quiere poder bajar de peso y seguir tomando cuáquer no se va a poder. Ambos no pueden ir de la mano. ¿Cómo? ¿Que si no tomas cualquier qué? Que tomar cuáquer no va a Ajá. ayudar a que una persona pueda bajar de peso. En cantidades exageradas no, pero en cantidades y proporciones fraccionadas sí. La avena no es mala, porque en este caso es la avena, ¿no? El cualquier es la marca. Si tú consumes gran cantidad de avena, no te va a ayudar porque tiene un gran aporte calórico. Pero si consumes la cantidad que tu cuerpo necesita, no pasa nada. Más bien se vuelve un aliado importante para generarte saciedad. Entonces, la avena no es mala en una etapa de bajar de peso, más bien te ayuda muchísimo, pero eso sí respetando la cantidad y la caloría que tú necesitas, ¿ya? Bien, luego tenemos la cadena de problemas de los programas sociales, ¿no? A ver, a ver, a ver. Entonces, luego tenemos acá la ausencia de una política de Estado concertada sobre el desarrollo social y alivio de la pobreza, ¿no? En este caso vemos pues por la parte política que a veces no hay una correcta de repente programa o decisión o cómo lo manejan, ¿no? Como somos eh, ahorita somos pues testigos de cómo se están manejando muchas cosas de ello por parte del Congreso y del Estado. Lamentablemente a veces no siempre alivia todo ello. Hay una ineficiente coordinación intrasectorial e intersectorial, ¿no? Con respecto a programas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que acá hay una coordinación netamente para que se optimicen los recursos humanos, los recursos financieros, en todas las diferentes instituciones y los sectores que implican para la sociedad para que supuestamente así se logre un mejor resultado, pero a veces eso no sucede y la ineficiente coordinación hace pues definitivamente que esto se vea como un problema mayor. Todo esto que necesita una gestión centralizada sujeta a presiones políticas. Por decir este problemita que está viendo, y creo que todos hemos escuchado por lo que está pasando el presidente Geri, ¿no? Si bien es cierto, en meses nomás el presidente ya está involucrado en problemas bastante fuertes. Si bien hay opiniones repartidas, mi opinión como compatriota, como peruana, yo pienso que si bien es cierto, posiblemente le han ofrecido dinero, pero él es una persona más que entró a este tipo ya de corrupción que hay dentro del Congreso. Y a veces, lamentablemente, pues tú te riges a lo que estás entrando. Entonces, acá, a veces por presiones políticas, tienes que ser parte de.
por mi parte, en este caso del problema de lo que está pasando el presidente, considero que aparte que el seguro está recibiendo algo más, la presión ya de lo que ya existía antes que él entre, se tiene que someterse a ello. Entonces, en este caso, lo mismo pasa con la cadena de problemas que puede haber, ¿no? Hay presiones políticas que de repente alguien con toda la intención del mundo quiere cambiar algo, pero cuando ya te das cuenta y entras a este mundo, a veces no puedes hacer nada o te atan de manos porque ya hay una presión política de por medio y esto genera otro problema de programas sociales. Entonces, acá hay una multiplicidad de programas y ejecutores con objetivos superpuestos, ¿no? Buscan pues el beneficio de... Con esto vamos a obtener una baja calidad de intervenciones y poca sostenibilidad de servicios. Ya vamos a ver acá que, si bien es cierto, hay un monto distribuido destinado para ciertas mejoras, ¿qué sucede? Que, por decir, ¿no? Estos puentes que suelen crear en estas zonas alejadas, se supone que ya hay el dinero que está destinado es para que se haga una correcta construcción. Pero hacen la construcción, ya a los 5 años ya se está destruyendo, ¿no? O por tu casa hicieron una pista, que se supone que esta pista, invertido correctamente con materiales adecuados, debe durar más de 20, 30 años. Pero ¿qué pasa en estas pistas por tu casa? A los 3, 4, 5 años ya está toda, como se dice, destruida, ¿no? Y eso es porque obviamente la inversión que hicieron en cuanto a materiales ha sido pues de lo más, como se dice, bajo posible, porque el demás dinero que ha quedado, obviamente se lo han querido agarrar los que han estado netamente manejando eso. Entonces, esto hace que la baja calidad sea definitivamente en todo. Lo mismo pasa con los productos que hemos visto de Caliwarma que han sido denunciados. Posiblemente acá tuvieron que de repente invertir pues en evaluar mejor o de repente pagar de cierta forma personas que verifiquen la calidad o qué cosas más, pero como no invierten, la baja calidad vuelve a ser lo primordial y en este caso afecta netamente a ello, ¿no? Luego tenemos el limitado manejo del patrón de beneficiarios. Esto crea ineficiente focalización y politización de los programas. ¿Ya? Luego tenemos acá el programa integral de nutrición. Por decir, en la parte de programa integral de nutrición, como vemos acá, hay un monto destinado, miren, y es un monto fuerte, ¿no? Estamos hablando no solo de millones, sino de billones, 74 billones de soles destinado, en este caso, para atención a comedores, para programas escolares, infantiles, madres gestantes, madres lactantes y el programa preescolar. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que este monto que es alto, obviamente no estamos hablando para una nación, todo el Perú, creen que todo este monto llega a cada parte que se supone que debe de llegar? De este es un 100%. ¿Cuánto creen que llega a la población y cuánto se quedan ellos? 80, 100, 20, 100, 30, 100. ¿Qué porcentaje les ponen? Si es un 100% todo ello. Por decir, en mi opinión, yo considero que un 70% llega a la población en general y un 30% se lo llevan ellos. ¿Cuánto creen O también ustedes? un ¿50? 50-50. Así como vemos, parece, ¿no? Parece que hasta un poco más, creo, Perdón, ¿no? perdón, Miss, ¿cuál es la pregunta? Este monto destinado que vemos acá, que es un ejemplo para el periodo abril 2012, es más de millones, 74 billones de soles, han sido destinados para todos estos programas, ¿no? Obviamente a nivel de toda la nación. Y mi pregunta era, ¿cuánto del porcentaje creen que realmente se va para los programas y cuánto se los quedan los que manejan ese dinero? A mi opinión, yo pienso que el 70% sí se va a la población y el 30% se lo queda. María comentaba que ya es 50-50, ¿no? Que Yo creo hasta que da ganas. sí, yo creo que sí, realmente 50-50 porque este tipo de personas que se quedan con el dinero son algo descaradas, ¿no? Ujú, claro, ¿no? Entonces, dinero hay, por decirlo así, o sea, recursos destinados hay. Como se dice, lo que acá ocurre, el gran problema es este, ¿no? Que el quien lo maneja, pues, ¿no? Quiere como sea tratar de beneficiarse con lo que va a recibir. Por eso que en cada punto de destinación de dinero siempre va a haber corrupción, nunca se van a hacer los trabajos como se deben y poquísimas personas que de repente entran con este fin de querer cambiar ello, mediante la presión política que hay, a veces terminan cediendo exactamente por esta presión que existe ahí internamente a lo que ya pues no había previamente y tienen que acceder netamente. Luego tenemos acá la famosa Carta de Ottawa.
La famosa Carta de Ottawa se creó en este caso pues netamente en Canadá, ¿no? Porque Ottawa es la capital de Canadá. ¿Qué buscaba la Carta de Ottawa? Obviamente acá están países, ¿no? En este caso tienen un convenio, no todos están. Pero la Carta de Ottawa netamente nace para poner, digamos, el fin a cualquier sufrimiento y las muertes que causa por las minas que suele haber, ¿no? Como hemos visto, porque estos mineros ilegales, más que de repente, como nosotros lo vemos, no, sí se ganan su plata, pero estos mineros ilegales hacen una mala eliminación de los productos, de sus desechos de lo que explotan las minas. Y esto, uno de los malos desechos más principales es que todo lo echan a los ríos. Y recuerden pues que en estas zonas donde justo explotan las minas, las personas de ahí suelen pues adquirir o utilizar el agua de los ríos y termina contaminando todo eso. Asimismo también, en este caso, obstruye el desarrollo económico o tratan de evitar esta Carta de Ottawa para poder netamente invalidar ello. Por ahí también inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas. Entonces, en este caso, por lo menos parte del Estado de Perú obliga o por lo menos está dentro de ello para poder así tratar de mejorar o que sea parte del desarrollo sostenible, para que sea parte de la promoción de la paz y las seguridades internacionales. Entonces, por lo menos acá nosotros estamos dentro de, al igual que la OMS. Netamente, esto se ha creado en el año 1986. ¿Qué se vio o qué se evaluó para poder darse esta Carta de Ottawa? Primero analizaron la paz, ¿no? Que es a nivel mundial o los países que están involucrados. Se ve la educación, se ve cómo va la vivienda, la alimentación, la renta, el ecosistema estable, sobre todo que esté, la justicia total y la equidad, ¿no? Que son puntos importantes que se debe de ver sí o sí para poder definitivamente estar por lo menos en un buen estado de salud que interfiere todo. ¿Qué determinantes se estudió, no, para que se cree esto? Una de ellas fue el ingreso y posición social. Esto de acá es de manera general, porque al país que tú vayas, siempre la familia va a tener un ingreso y posición social dependiendo de cómo esté. Eso es indistinto, ¿no? Donde tú vayas, siempre va a haber esta diferencia. Entonces, en este caso, Ottawa fue parte del estudio de ello. Empleo y condiciones de trabajo, de igual manera, esto no distingue país, simplemente en donde tú estés y dentro de este tipo de acuerdo se evaluó también cómo las personas o las familias tienen las condiciones de trabajo, el empleo, cómo es su educación, el entorno físico, las redes de apoyo social que tengan. Ya hemos visto en este caso en Perú los programas que existen, ¿no? Luego vemos las características biológicas y dotación genética. Por decir, ¿no? Hay personas que de por sí o bien heredas, digamos, posiblemente algo bastante bueno como de repente un coeficiente intelectual muy bueno o quizás alguna alteración de cromosoma como niños con síndrome de Down o niños con el TDAH y entre otras enfermedades que lamentablemente suele estar en la parte genética. Hábitos personales y aptitudes de adaptación también son importantes y se estudió acá. Desarrollo del niño sano, que también es un punto sumamente importante no solo en Perú, sino a nivel mundial, porque siempre uno para corregir algo se tiene que enfocar en los niños, ¿no? Y un niño correctamente sano, con una buena educación, con una buena alimentación, se busca que pues sea un adulto eficiente, un adulto que en este caso aporte a su patria, indistinto de qué país estemos hablando, ¿no? ¿Ya? Luego, tenemos lo que es el servicios de salud. Con respecto a ello, vamos a ver también que tiene que ser correcto. ¿Ya? A ver, siendo las 9:21, nos vamos al receso de 10 minutos y regreso con la segunda parte para poder continuar. ¿Ya? Solamente voy a apagar el audio. Listo, Miss.
Bien, estamos de regreso con esta segunda parte. Voy a volver a compartir pantalla porque el internet constantemente se está yendo. ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Para continuar, ya. Sí, Miss. Gracias, María Esther. Gracias, Susan. Ya. Acá tenemos un gráfico donde también hemos visto que es sumamente importante, incluso no solamente cuando el niño nace, sino que también la preocupación por parte de las gestantes es un punto todavía que también se debe de manejar con mucho cuidado. Entonces, en este tipo de cuadro vemos, ¿no? Que por decir la atención tanto prenatal como de parto hay una diferencia. El color moradito indica la atención prenatal, es decir, antes obviamente de que el bebé nazca, y la atención del parto dependiendo también el profesional que se encuentre. Por lo menos en el área urbana, la atención prenatal es bastante mayor, ¿no? Y la atención del parto va por ahí, no hay mucha diferencia. Pero en la atención rural, si bien es cierto, las gestantes pueden ir a sus controles prenatales, a veces optan por los partos en casa. ¿No? Que acá se ve que la cantidad, en este caso, o el porcentaje es menor o suelen aplicar a las famosas parteras, ¿no? Que a veces hay. En Lima Metropolitana, esto pues hablamos netamente de la capital, donde casi está igual, y esto sí porque por lo menos en Lima la promoción tanto de la atención prenatal como atención del parto es sumamente básico y fundamental, ¿no? Acá tenemos acceso todos a un hospital, ya sabes que vas a estar a punto de dar a luz y en caso es por parto natural, entonces te acercas a un hospital y esto hace que definitivamente el porcentaje sea casi igual, tanto como te atiendes antes de tu parto y durante el parto. En cuanto a la sierra, vemos también que la atención prenatal es elevada, pero netamente cuando ya se trata del parto, tanto como en la sierra y en la selva, esto suele bajar, ¿no? Y esto puede ser influencia de repente por quizás algo más casero o por ahí algunas creencias que todavía suele existir en ciertas zonas alejadas. Estas madres, en este caso sin educación, ¿no? Vemos que muchas de ellas, de cierta forma, sí asisten a sus controles porque, bueno, estar gestando, pues es una situación que no pasa desapercibida, ¿no? Una mujer gestante obviamente se ve muy evidente. Entonces, por ahí la atención prenatal sigue yendo, conlleva y todo. Sin embargo, a veces en la atención del parto también por la misma educación puede influenciar de que termine también teniendo el parto en casa, ¿no? Y muchas veces esto puede conllevar quizás a un riesgo para la vida tanto de la mamá como del bebé. Ellas también, con respecto a a su educación, con respecto a primaria, casi tienen en este caso pues un porcentaje más o menos ya ha disminuido y se considera que lo superior ha avanzado un poco porque netamente antes las mujeres pues estábamos en este caso con la primaria bastante alta. Muy pocas mujeres llegaban a tener por ahí estudios superiores. Hoy por hoy ya el alza o el porcentaje ha subido bastante porque ya las mujeres, como se dice, ¿no? Buscan su independencia y economía propia estudiando, obtienen no solo estudios superiores, sino también universitarios y entre todas esas cosas. Y definitivamente eso es bastante bueno, ¿no? A eso se le lleva que la mujer ha ido ya creciendo poco a poco. ¿Ya? Como promoción y prevención, vamos a ver acá, ¿no? En cuanto a prevención de la enfermedad, lo que se busca es disminuir complicaciones de la enfermedad. Es decir, si un paciente oncológico, ¿no? En este caso tiene definitivamente que tratarse, podemos disminuir las complicaciones, sí, a través de tratamientos adecuados. Si nosotros tratamos de darle la mejor calidad de vida y el mejor tratamiento a un paciente oncológico, obviamente las complicaciones van a disminuir, que implicaría tanto nutricional como farmacológicos, ¿no? Entonces ahí el paciente podría tratar de enfrentar quizás sus quimioterapias con una complicación menor. Se debe proteger a personas y grupos de agentes agresivos, reducir los factores de riesgo y enfermedad. En promoción de la salud vamos a ver que debemos incidir en determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Lo que hemos visto previamente, ¿no? Que involucra familia, Estado y entre otros. Si por lo menos uno de ellos tratamos de mejorar, ya va a haber definitivamente beneficio en cuanto a la Miss, salud. Cambios en condiciones de... Un ratito, voy a terminar, Facundo. Cambios en condiciones de vida, vamos a ver también, ¿no? Si nosotros cambiamos nuestros hábitos, vamos a ver que la condición de vida va a mejorar, sobre todo en la parte nutricional y salud, que es lo que se busca. Con ello podemos ver también que la parte de la mejoría va a estar mejor, va a estar presente. Mientras uno adquiera más conocimiento, va a poder, en este caso, transmitirlo a nuestros familiares, amigos, ¿no? A nuestros conocidos, que es lo que se busca.
Influir en decisiones de políticas públicas, esto en este caso conlleva más a parte del Estado, las decisiones que se tomen, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Eso también va a ser parte importante de la promoción y prevención que se haga. Mientras más el Estado, en este caso los municipios, se enfoquen mucho en poder tratar de hacer charlas educativas, sesiones o tomen las mejores decisiones para implementar programas y que sea correctamente aplicado, definitivamente la calidad de vida de las poblaciones van a mejorar y se va a poder ver el resultado mediante estudios o porcentajes, ¿no? Pero eso también, como se dice, va en camino lentamente, pero esperemos pues que vaya mejorando poco a poco. ¿Qué gustas decir, Facundo? Te escuchamos. Bueno, Miss, lo que realmente quería decir Ujú. era que lo que más falta realmente es la educación nutricional, porque en realidad esa es clave para prevenir las enfermedades crónicas y puede Ujú. mejorar la calidad de vida de la población. Por supuesto, así es, ¿no? Es bastante clave, pero lo importante es que se trata de aprender y por parte de ustedes, ¿no? Tratar de enseñar siempre poco a poco, pero eso es bastante cierto. Entonces, acá vamos a ver cuál es la lógica de la acción preventiva, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer? Se supone que lo primero que deben de hacer es identificar el problema, ¿no? Decir cuál es el problema, ver la magnitud de la enfermedad. ¿Qué ejemplo podemos ver acá? Nuevamente tocamos el tema de la anemia. O en este caso podemos tocar la obesidad y sobrepeso, ¿no? Que también es parte de la área nutricional. Identifican el problema y ven cuál es la magnitud de ello, qué ha pasado, por qué está tan incidente en estos últimos años. ¿Por qué ocurrió? ¿No? Se pregunta uno y dice, pero ¿por qué hay tanta gente ahora con diabetes? ¿Por qué hay tanta gente con hipertensión? ¿No? ¿A qué se debe? Buscan la causalidad. Una de ellas, como ya hemos visto, es por los hábitos nutricionales, que es un factor bastante fuerte, ¿no? No es la única, pero es un hábito bastante fuerte. Luego se preguntan, ¿qué hacemos ante ello? ¿No? ¿Cómo intervenimos? Entonces, si bien puede ser de manera individual o colectiva, lo ideal en este caso, hablando de personas con sobrepeso u obesidad, obviamente lo mejor es tratar de accionar colectivamente, ¿no? Donde nuevamente implique sesiones educativas, posiblemente de repente anuncios por televisión de una alimentación más consciente y tantas cosas que se puede hacer, ¿no? Pero eso ya depende muchísimo de cómo lo maneje la parte del Congreso y del Estado. ¿Cómo hacerlo? En este caso serían, ¿no? Aplicado, no sé, pues a sesiones, charlas, publicidad de repente en los municipios, anuncios por televisión, quizás indistinto a qué distrito sea, anuncios que, no sé, un domingo va a haber cierta charla, va a haber de repente sesiones educativas de cómo aprender y cosas así. Entonces son estrategias que deben sí o sí aplicarla para poder tratar de enfocar la acción preventiva. Luego tenemos acá lo que es primaria, secundaria y terciaria netamente aplicado a la salud de la promoción. En la primaria se busca, como tal el nombre lo dice, impedir el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Acá vamos a tratar de promocionar y evitar, porque eso es lo principal, que no se llegue a la enfermedad. La secundaria va a implicar netamente cuando ya detectamos la enfermedad, ¿no? Vemos qué ha pasado y en este caso la persona empieza a tener ya síntomas. Y en la terciaria netamente se involucra al tratamiento de la enfermedad de lo que la persona haya tenido, donde posiblemente involucre rehabilitación física, psicológica y todo lo que es la integración social. Entonces, si este de acá se detecta, en este caso, ¿no? La parte primaria o se impide por lo menos, en la secundaria se detecta y en la terciaria se trata, esta foto de acá, ¿dónde pertenecería? ¿En la primaria, en la secundaria o en la terciaria? Si esto de acá es una fotito netamente que supuestamente se trata de prevenir una enfermedad, ¿en qué tipo de prevención estaría? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Miss, perdón, ¿cuál era la pregunta? Según la definición de cada uno, ¿esta foto dónde incluiría? ¿En la atención de salud primaria, secundaria o terciaria? Por lo que se ve es primaria. Primaria, ¿no? Porque con la vacuna se trata de impedir el desarrollo de una enfermedad. Entonces, muy bien, Facundo. Entonces, netamente esto involucraría acá, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de enfoque de la salud. Luego tenemos cuál es la lógica de las acciones de promoción de la salud, porque se busca netamente ello. ¿Qué se desea, no? Obviamente vemos, enfocamos el problema y buscamos lo que queremos conseguir con ello. ¿Y cuáles van a ser las condiciones para poder, en este caso, poder aplicarlo? ¿Qué hacer? ¿No? Buscar, en este caso, la intervención, cómo hacerlo, ubicarlo y definitivamente acá termina con el tipo de operación que se va a hacer para poder, en este caso, erradicarlo o definitivamente tratarlo.
No todo esto viene por parte de MINSA de cómo se pueda integrar. Acá tenemos estas zonas más vulnerables, ¿no? Cómo les enseñan por parte de salud, por ahí a las madres gestantes, ¿no? Que constantemente vayan a sus chequeos. Esto es totalmente prevención, que es lo que se quiere, ¿no? A los niños enseñarle una estimulación temprana, a ellas posiblemente enseñarle un poco de repente de lectura, porque muchas de ellas son analfabetas, pero siempre es bueno enseñarles y con ello van a aplicarlo en casita. En cuanto a la secuencia de intervención, vamos a ver que definitivamente se pueden solucionar problemas enfocados a lo que esté pasando. Por decir, todo lo que involucra educación nutricional, promoción de productos, provisión de alimentos fortificados, que puede ser con vitaminas, incluso hierro, seguridad alimentaria, transferencias condicionales o provisión de micronutrientes. Todo esto definitivamente puede tener resultados inmediatos, sí, pero se busca netamente que la dieta pobre en cantidad y calidad obviamente baje. Si esto se ve alterado, la dieta pues va a ser netamente bastante deficiente, ¿no? Y esto obviamente tiene una repercusión sobre todo en los pequeños, y eso es lo que se trata de evitar. Luego, el saneamiento básico, que es el agua, que es lo que hemos visto, ¿no? Sí o sí debe ser agua segura. Desagüe, agua y desagüe debe ser lo que no falte en ninguna comunidad, porque esto evita de que posiblemente los pequeños sufran de diarreas constantes, sufran de infecciones respiratorias o alguna enfermedad prevalente regional, como por decir, ¿no? En las zonas tropicales, como en este caso la selva, suele haber el famoso zancudo, que es la chikungunya. Si no hay agua segura, si no hay limpieza segura, si por ahí no lavan correctamente los bidones, se puede disipar y eso también es un problema bastante grave. Entonces se tiene que definitivamente enfocar en ello, sobre todo a solucionarlo, ¿no? Y el aseguramiento de salud. Si la gestante constantemente asiste a su control prenatal, por supuesto que se puede evitar que el bebé nazca con bajo peso o con algún tipo de anomalía o algún problema, porque si la gestante está constantemente evaluándose y viendo cómo va su gestación, hace que definitivamente este bebé crezca sano, no solo para él, sino para ella también. Posiblemente esté teniendo deficiencia de hierro o esté teniendo de repente bajos nutrientes y no sabe. Entonces, mientras más la atención prenatal sea la indicada y constantemente vaya a sus chequeos, tanto para el bebé como para la mujer van a estar en un estado óptimo de salud, o por lo menos, wow, o por lo menos se busca eso, ¿no? Sobre todo el bajo peso al nacer, porque un bebé con bajo peso al nacer tampoco es un bebé saludable, porque hay deficiencia en este caso de oxígeno. Y esto nuevamente está enfocado a que puede haber alguna alteración a nivel cerebral. Entonces, lo que debemos cuidar mucho es el cerebro del bebé, porque netamente acá está todas las neuronas que le va a generar o le va a hacer un niño eficiente. Entonces, es importantísimo ello. Todo esto siempre debe de haber en base a monitoreo y evaluación, ¿no? No podemos nosotros tratar de repente, o el Estado o lo que sea haya tenido que hacer, una vez va y lo deja ahí. Siempre tiene que haber constante monitoreo y cómo ha ido avanzando, ¿no? Si las sesiones educativas han sido correctas, si las madres o las familias están aplicando por ahí el correcto, de repente la correcta constancia de ir a sus chequeos, ¿no? Si están haciendo el lavado correcto de manos o de sus utensilios, entre todo ello. Siempre el monitoreo es muy, muy importante. Ya. En cuanto a la premisa, vamos a ver acá que la desnutrición no solo es falta de alimentación, como hemos visto, ¿no? Incluye lo que es salud y saneamiento. ¿Qué entra acá? Agua segura, el estatus de la mujer, ¿no? Recordemos que todavía en muchas regiones de nuestro Perú, de cierta forma todavía la mujer es sometida, ¿no? Obviamente ya no en tanta porcentaje como antes, pero de cierta forma el estatus de la mujer en estas zonas todavía es bajo condición del varón, ¿no? Donde posiblemente no tenga opinión y solamente es considerada aún como mamá para criar hijos y tener hijos, ¿o ¿no? En este caso. Entonces, por ahí puede influenciar ello. La educación de la mujer es sumamente también importante. Si una mujer se educa, sobre todo en la parte de la gestación, va pues a tener definitivamente o evitar una desnutrición no solo para ella, sino también para su bebé. Entonces es importantísimo que una mujer en este caso trate de poder ver lo más saludable posible. Luego tenemos acá, ¿cómo medimos las condiciones e indicadores para la desnutrición infantil? ¿No? Para que un niño esté bien nutrido, que es el resultado que se busca, obviamente este niño tiene que estar bien alimentado. Y para que esté bien alimentado, tiene que estar bien atendido.
y niños con padres informados, ¿no? Esto es puntual. Si nosotros relacionamos esto con las enfermedades que ya hemos visto, ¿qué deducimos? Que obviamente si los padres no están informados y erróneamente alimentan a sus niños, como hemos visto, son desencadenantes, como se dice, casi seguros de que cuando ya sean jovencitos o adultos jóvenes, como tienen 20, 25, 30 años, que terminan desarrollando diabetes, hipertensión, por ahí cáncer, porque también es un desencadenante. Entonces, desde pequeños es importante que los padres, ¿no? Estén informados de lo que puede generar una alimentación inadecuada. Y esto se le une que esté bien atendido, para que así el niño esté bien nutrido. Entonces, con la educación que le dan los padres, se puede evitar estas complicaciones de enfermedades. Asimismo, también se tiene que el niño va a estar bien de salud. Y el de estar bien de salud como parte de los niños genera beneficios, no solo porque tu niño no se va a enfermar, sino que si tú trabajas, obviamente te van a estar llamando menos para que vayas a atender a tu hijo porque tiene fiebre, vomitó, diarrea. Y recordemos que si lo vemos más allá de eso, constantemente que tú estés pidiendo permiso a tu trabajo porque tu niño se enfermó, porque tu niño le dio diarrea o tantas cosas, también es una desventaja en este caso para tu horario laboral. Entonces, si tu niño está constantemente bien, ¿no? Tú puedes trabajar tranquila, trabajar tranquilo, pensando que tu niño está correctamente adecuado de salud y eso también hace definitivamente una ventaja para los padres, ¿no? Esto está involucrado que también la vivienda sea saludable, es decir, que la limpieza esté presente y esto va a partir obviamente de cómo los padres lo educan, porque recuerden que el niño aprende todo lo que los padres le dan o le pueden mostrar. Entonces, si los padres mantienen limpieza, enseñan lo que es en este caso el lavado de manos, mantener una casa limpia, aseada, ¿no? Obviamente esto también parte de que un niño esté correctamente de salud y la comunidad que se preocupe por él. Si bien esto escapa de las manos, esto depende mucho pues de los municipios, ¿no? Que tanto hagan su prevención por ahí, que hagan su cada cierto tiempo vacunación como suele haber, ¿no? O de repente desparasitación que también es muy importante. Entonces todo esto va a hacer que nosotros obtengamos que el niño esté súper nutrido y obviamente mientras más nutrido crezca, más alimentado crezca, va a ser un beneficio total tanto para la familia como para la sociedad. Facundo, ¿gustas decir algo? Estás con tu mano alzada. Sí, Miss. Pasa que también el Estado peruano tiene estrategias, como Ujú, lo del Ministerio de Salud puede implementar lo que viene siendo suplementación con hierro a los niños, ujú, etiquetado frontal de octógonos de advertencia, programas alimentarios y campañas contra la anemia y obesidad. ujú. Exacto, Facundo. Todo eso es lo que brindan, ¿no? A todo esto vamos a ver que hay efectos a corto y largo plazo cuando hay una buena nutrición precoz. Por decir, ¿no? Si la madre está gestando, obviamente acá, como hemos visto, ¿no? Debemos enfocarnos siempre en el desarrollo cerebral del feto. A largo plazo, ¿qué vamos a ver? Que el rendimiento cognitivo de este pequeño cuando ya nazca, vamos a ver cómo se desenvuelve en el nivel educacional, ¿no? Su nivel cognitivo, cómo va a ser. Y todo esto va a ser influenciado por cómo netamente ha sido, en este caso, desde el útero. Incluso antes de eso, ¿no? Antes de que una mujer geste, es importante que se nutra bien, corrija su peso, vea en qué está deficiente y poder repararlo para que así desde que ya empieza con la concepción, este bebito esté en un ambiente sumamente nutritivo. A corto plazo también vamos a ver que hay un crecimiento y masa muscular, se evalúa la composición corporal. A largo plazo, esto genera inmunidad y capacidad laboral. Recordemos que el tener masa muscular no solo es estético porque te ves bien, sino que la masa muscular hace también que las personas se puedan recuperar mucho más de las enfermedades porque la masa muscular, en este caso los aminoácidos, que es la unidad estructural de la proteína, ¿no? Netamente cumple función importante en la parte de la inmunidad y esto hace que obviamente estés con un mejor estado de salud. Y si estás en un buen estado de salud cuando ya eres adulto, tu capacidad laboral y para lo que quieras hacer va a ser mucho mejor. Entonces, por ello se debe enfocar netamente también en la correcta alimentación aquí. Programas metabólicos de glucosa, lípidos, hormonas, proteínicas, receptor y gen. Todo esto de aquí también se puede en este caso corregir o ver, ¿no? Recordemos que si una madre no cuida su alimentación y por decir, consume constantemente azúcares, alto en carbohidrato, deja de lado por completo y no respeta la cantidad de peso que debe subir porque cada madre debe respetar la cantidad de peso máximo que debe adquirir por gestación.
Y esto va a depender si te encuentras en estado de sobrepeso, obesidad o delgadez al momento que te detectaron que estás gestando, ya que si por ahí tu alimentación no es correcta y no lo tomas definitivamente en serio, esto genera de que al pequeño cuando ya nazca, sea adulto, posiblemente sea desencadenante de obesidad, diabetes y todas las enfermedades que hemos visto previamente. ¿No? Todo es un desencadenante, pero también puede ser que si por ahí la mamá no tuvo la correcta alimentación y cuidados, por supuesto que se puede evitar, ¿no? Si por ahí el pequeño nació, crece, se da cuenta de lo que en este caso puede ser dañino, lo corrige o lo evita y obviamente se puede evitar todas esas enfermedades crónicas que hemos visto ya a través de los módulos que hemos pasado. Entonces, por ello es importante la buena nutrición precoz. Luego tenemos la gestión local por resultados, ¿no? Esto de acá, digamos, es un enfoque territorial, netamente en un distrito. Algunos alcaldes pues se preocupan mucho más que otros, ¿no? Por lo menos en los distritos con una economía alta, ahí vemos que hay mejores programas o bueno, el enfoque es mayor, ¿no? Por lo mismo que la misma población exige. Entonces, acá se trata de reconocer el problema, se gestiona la información, se prioriza análisis y programación, ejecuta las acciones para que esto pueda ser realizado y sobre todo la monitorización. Sin monitoreo, tú no puedes ver si mejoró o no mejoró o el plan que hicieron ha tenido efecto. Entonces, siempre es bueno el monitoreo para ver en qué se puede cambiar, en qué se puede mejorar o qué se puede quitar para poder llegar, en este caso, a resultados positivos. Luego tenemos acá los servicios de información para los gobiernos locales, el famoso SIGOL, ¿no? En el SIGOL, que es netamente la abreviación de esto, vamos a ver que hay un estado de salud en la comunidad que evalúa qué tantos casos de diarrea hay, qué es la IRA, ¿no? ¿Qué es enfermedad respiratoria aguda? El diagnóstico de necesidades de capacitación. Esto de acá, digamos que se enfoca mucho en los empleados que suelen trabajar y en qué puede mejorar para que sus funciones sean de una manera eficiente. Luego tenemos acá el CIS, que dentro de acá, como hemos visto, eso es un seguro, ¿no? Mediante el CIS podemos ver las personas que por ahí necesitan alguna atención, como persona natural peruana, están en el derecho de. A través del censo también, que cada cierto año lo hacen, ¿no? Para ver cómo está la población, qué tanto ha subido, qué tanto ha bajado. Como punto número dos tenemos los determinantes o factores no médicos. En este caso, todos estos factores van a ser también determinantes. El idioma tú no lo puedes definitivamente evitar, pero las personas o el personal de salud tiene que adaptarse a ello, ¿no? Por eso en las zonas que suelen ir más alejadas, o en este caso en la selva, hay todavía lugares donde no se habla netamente el castellano, se habla pues otros tipos de idiomas, incluso solamente el quechua, ¿no? No todos sabemos quechua y a veces cuando a un hospital llega una persona quechua hablante, uno a veces no entiende. Entonces, estos son factores que determinan en este caso la parte de la atención. Combustible, cocinar, disposiciones excretas, identidad, población analfabeta, madres analfabetas, todo esto son pues una serie de determinantes que pueden definitivamente afectar a nivel social. Esto también se puede ver mediante el censo poblacional que ha sido en el 2007, como suele haber cada cierto año, ¿no? Para ver qué tanto está subiendo la cantidad de población en el Perú. Luego tenemos la cobertura de los servicios sociales, como es la cobertura del CRED, gestantes con exámenes de laboratorio. Mientras más estén en evaluación, es lo mejor que puede haber. Partos en establecimiento de salud, ¿no? Por lo menos esto de acá, netamente estamos refiriéndonos a los lugares rurales, porque acá en Lima tenemos hospitales de nivel 3 donde contamos con especialidades y personal capacitado. En este caso, en los establecimientos de salud, en las zonas alejadas, no siempre hay personal capacitado de una manera efectiva, ¿no? A veces simplemente hay un médico, por ahí hay una técnica de repente, una licenciada, incluso el material no lo tienen a disposición completo porque es falta netamente de este establecimiento, que esto debe ser equipado, tiene que ser, pero a veces no siempre es así, ¿no? Y el parto atendido por un profesional, eso también es una deficiencia que suelen tener las personas de estas zonas alejadas porque obviamente al momento de implementar personal o profesional en estos centros de salud no se enfocan en poner más que un personal o dos personales cuando para la atención de un parto, como ustedes han visto en algún momento, entran varias personas, ¿no? Está el anestesiólogo, por ahí está, si en caso es cesárea, está la obstetriz, está la técnica, está el especialista, está el residente, e incluyen un montón de personal. Pero en este caso, a veces en estos lugares no solo es así, una persona, un profesional tiene que hacer, digamos, maravillas y utilizar la mejor estrategia para poder dar la mejor atención a estas personas. Luego tenemos el ES, que es la categorización de los establecimientos de salud, ¿no? Acá van a realizar pruebas a las gestantes,
pueden contar con uno o más profesionales de salud que debe ser continuo durante un año. Esto es pues el famoso serums, ¿no? Cuando van a estos centros para poder, digamos, ya demostrar en este caso lo que ha sido de su carrera, definitivamente aquí pueden por lo menos estar un año, que es lo ideal, ¿no? Que es el tiempo que se hace netamente el serum. Entonces, en estas zonas alejadas se debe de enfocar muchísimo, por lo menos, la atención de lo mejor posible. Dentro de aquí, ¿cuál tenemos? El SIS que se mantiene, luego tenemos el GIS que está diseñado para gestionar cómo se ha ido trabajando, en este caso en los entornos hospitalarios. Este tipo de documentación suele llenarse netamente en las zonas más o menos donde se hace serums. El SISMED también es una estrategia de salud que sirve para mejorar la accesibilidad a los medicamentos que suele usarse, ¿no? Todos esos medicamentos que supuestamente te tiene que dar el SIS como parte, no siempre pues se da, ¿no? Y eso también es una entidad que definitivamente tiene que verificar que haya medicamentos constantes. O a veces hay destino para comprar todo esto, pero sin embargo no termina siendo. Y cuando tú llevas tu receta a recoger a farmacia, casi no hay nada y tienes que comprar todo, ¿no? Y se supone que esta entidad legisla ello. Luego tenemos el CIAF, acá va a registrar operaciones de ingresos y gastos de las entidades públicas, supuestamente para que todo sea correcto, ¿no? Pero bueno, eso es un temita que a veces no está tan claro. Luego tenemos el SIGA, que también esta de acá funciona como una herramienta que gestiona todos los procesos administrativos del Estado peruano. Supuestamente busca que sea el enfoque integral, ¿no? Entonces son situaciones o programas que supuestamente ayuda a que los gobiernos locales pues brinden una información adecuada, ¿no? Luego tenemos acá familias con conocimiento acerca de cuidado infantil y maternidad saludable. Todo el personal que siempre va a dar sesiones educativas a estas zonas debe pues tener conocimientos y habilidades. Si va a enseñar en este caso, ¿no? A una población rural quechua hablante, obviamente el personal de salud tiene que ir con estrategias para que pueda llegar a las madres y poder informarles, porque si ella netamente no va a entender nada, no sabe cómo llegar, no tiene esta empatía para llegar a las madres y explicarles con paciencia, no va a servir de nada lo que puede en este caso transmitir. Por eso es importante que tiene que desarrollar conocimientos y habilidades, donde se busca que netamente la familia de niños menores de 3 años o gestantes corrijan o en este caso traten de enfatizar mucho la parte de la nutrición, porque con eso se pueden evitar bastantes inconvenientes. ¿Cómo se puede hacer esto? Con sesiones demostrativas y consejería nutricional. Es decir, que el personal de salud debe ingeniárselas, ¿no? Debe tener la mejor idea de poder mostrar imágenes, PPTs no, porque ahí no funciona eso, pero de repente dibujos, por ahí juegos, no sé, llevar hojas y hacerles recreaciones, hacerle de repente distintos tipos de competencia entre madres para que así vayan aprendiendo. Entonces, son estrategias que el personal debe tratar de sacar en sí para poder generar ello. Dentro de esto están estas famosas sesiones demostrativas, ¿no? La capacitación que sí o sí debe tener el personal de salud, la logística con la que lleve y con esto determinar netamente cómo se va a preparar, la logística que va a hacer, cuánto tiempo va a durar, cuál es el objetivo netamente de lo que se quiere conseguir y lo que se va a conseguir, los programas. Trabajar con ACC netamente significa que el personal tiene que tener atención, simpatía y cumplidos, cosa que creo que todos en algún momento lamentablemente hemos tenido la mala suerte de que por ahí algún personal de salud no nos atienda correctamente, ¿no? Son poco empáticos, o de repente en las zonas rurales, en vez de tratar de la mejor forma a estos pacientitos, pues, ¿no? Que desconocen mucho de esto, los tratan de una manera bastante, digamos, diferente, ¿no? Entonces lo importante acá es que tienen que tener mucha atención, mucha simpatía con ellos, entenderlos. Muchos de ellos no entienden este tipo de atención y por eso no terminan yendo ni siquiera a las postas y en las casas tratan de desarrollar en este caso con todo ello, ¿no? Con esto se trata de organizar a las familias asignadas, programas en este caso de sesiones demostrativas por sectores, coordinación del lugar. Para poder generar estas sesiones también se tiene que coordinar, ¿no? Ya sea en comedores populares o de repente en alguna casa con algún espacio un poco más grande, se coordina y ahí la gente se reúne para poder dar estas sesiones demostrativas. La disponibilidad de alimentos, solicitar préstamos de kit, en este caso esto lo debe proporcionar el seguro. Convocatoria a familias. Antes de dar una charla, el personal debe asegurarse de haber distribuido muy bien la información. Es decir, ¿no? Toca caminar por cada casa, informar que va a haber una charla y informar que va a haber el otro, para así asegurarse que la mayor cantidad de personas vaya a escuchar todas estas sesiones demostrativas beneficiosas para cada familia. Y cuando ya se da todo esto, se debe de socializar los resultados, qué tan efectivo fue.
¿no? Cómo fue, cómo respondieron las madres, los padres, cómo respondieron los niños y netamente hacer sí o sí en este caso la monitorización de que se están efectuando netamente este tipo de charlas que se le ha dado. Con eso nos aseguramos de que está siendo efectivo lo que hemos tratado de implementar en cada comunidad. Luego tenemos acá la promoción de las instituciones educativas, ¿no? ¿Qué buscamos? El desarrollo de comportamientos saludables y la implementación de políticas saludables. Obviamente, si desde ya todos los colegios, sobre todo los estatales, que no cuentan pues con economía para contratar algo particular como los y las instituciones particulares, ya empezaría a haber muchos más cambios, ¿no? Empezar a cambiar el kiosco de los colegios, en vez de estar estos kioscos llenos de golosinas, empezar a motivar mucho más a los alimentos más saludables, a ver de repente semanalmente sesiones educativas por parte del nutricionista. Y esto sí, empezaría en la parte de la educación, empezaría ya muy pronto o en unos años cambiaría absolutamente toda la conciencia de lo que hoy por hoy estamos viendo, ¿no? Y no se cometería este error típico de que en vez que semanalmente tengas una sesión educativa nutricional, hoy por hoy, semanalmente estás yendo o los padres están llevando a comer a sus niños alimentos pues que no les genera nada de beneficio. Entonces, esto de acá es importantísimo que ojalá pronto se pueda implementar muchísimo más. ¿Ya? Luego tenemos acá, de una manera ya más resumida, este cuadrito. ¿Dónde está? Voy a extenderlo, ahí está. Esto de acá implica la educación alimentaria, nutricional, que va más allá de proveer información. ¿Qué va a involucrar esto? Las aspiraciones y sueños de las personas para mantener una vida saludable. Obviamente también va a depender de cada persona qué tanto quiera cambiar su estilo de vida, ¿no? Si la persona se encierra en sus creencias, no va a cambiar nada. Eso también va a depender mucho de cada uno. Se trata de hacerle entender en qué puede mejorar y qué es lo que puede obtener a través de una correcta alimentación, o sea, empoderar a las personas. Debemos también conocer sus necesidades, ¿no? ¿Qué factores influyen? Como les comento, ejemplo, ¿no? Yo no podría, pues, mandarle a una zona de baja economía, yo no podría decirle, bueno, para que estés mejor con una alimentación adecuada, necesito que compres semanalmente frutos secos, cuando yo sé cómo están los frutos secos, no son caros y estas personas no cuentan con la economía. Entonces, es aplicar estrategias para que coman saludablemente, pero también respetando su economía. Entonces, hay que hasta para eso ser, tratar de ver qué tanto puedes recomendar y qué tanto no. Yo sí podría recomendar un distrito de un valor económico alto, le podría recomendar su salmón, sus carnes magras, no sé, pues del bistec mejor sin grasa, su queso risotto, entre otras cosas que cuestan más y que tienen la posibilidad de pagar, cosa que en estos tipos de comunidades no es así. Asimismo, también tratamos de mejorar pequeñas y llamativas en lo que las personas hacen y perciben con respecto a su alimentación, ¿no? Por ahí, si damos sesiones diciéndole, si tú tratas de cambiar esta alimentación, no te va a dar la hipertensión y una pequeña siempre ejemplo, concepto de qué te causa la hipertensión, a qué te puede llevar o qué te causa la diabetes, te pueden terminar apuntando un pie, como que se genera cierto miedo porque a veces las personas trabajan con el miedo o con recién teniendo miedo pueden corregir sus hábitos y eso es lo que se busca. Involucrar a todas las personas, ¿no? Para poder hacer un cambio favorable. Si se hace un cambio en el hogar deben ser todos porque no funciona con uno sí, uno no y esa es la idea, ¿no? Llevar a cabo actividades educativas, participativas y realistas, es decir, con lo que realmente se vea en el ambiente, para poder así, en este caso, sea lo más efectivo posible. Se deben incluir todos los sectores, incluyendo en este caso, pues, ¿no? Ya sea relevante o no, para poder mejorar sus capacidades. Mientras más sesiones educativas tengan o charlas, van a aprender mejor y sus capacidades se van a ver muchísimo más elevadas. Se deben de influenciar a los tomadores de decisión para implementar políticas que promuevan dietas saludables, ¿no? Esto va a depender mucho de la parte de la parte nutricional, de poder generar estrategias para poder en este caso implementar y difundir lo mejor que se pueda según las necesidades de estas comunidades. Con ello se busca abogar mejoras en el ambiente alimentario y favorecer más opciones saludables. Todo esto de acá, ¿qué es lo que se puede evitar? Las enfermedades que hemos visto, ¿no? Entonces, como verán, la parte nutricional es netamente educación nutricional. Mientras más educación tengas, las personas pueden corregir y evitar un montón de patologías que definitivamente está ahorita pues subiendo, como se dice, como espuma, ¿no? Y eso es lo que no se quiere, empezando desde los niños. ¿Cuáles van a ser los resultados totales que vamos a obtener?
los consumidores, ¿no? Que en este caso van a comprender necesidades alimentarias, los padres van a tener mejor conocimiento. Mientras mejor conocimiento tengan, esto lo pueden implementar a sus hijos, enseñarlos y cambian el estilo de vida. Las escuelas también el resultado va a ser excelente porque ya los alumnos pueden optar y tomar la decisión por comprar algo más útil o de repente pedirle a mamá o papá que le manden cosas más saludables como frutas, verduras y no cosas empaquetadas. Las familias también aprenden a preparar comidas balanceadas, tienen mejor decisión al momento de consumir alimentos, ¿no? Ya no van a optar mucho por procesados semanalmente, sino se pueden restringir mucho más. Las personas igual ya empiezan a de repente a saber o preparar ya porciones más saludables, que es lo que se busca. No se busca que sean cocineros, pero por lo menos optar en este caso por las preparaciones más sanas. Productores de alimentos que también en este caso no son apoyados para producir y mercadear opciones más saludables. Por decir, ¿no? Estos tipos de dispensadores que suelen haber con productos empaquetados, posiblemente se pueda cambiar por dispensadores con productos más naturales y saludables. Entonces ahí ya se está haciendo el cambio. Y los gobiernos del resultado que buscamos es que traten de trabajar la integración de todo ello, educación alimentaria al 100%, ¿no? Y lo que es la parte nutricional. En las comunidades el resultado que buscamos es exactamente mejorar el uso de todo ello, tanto en la parte local como en la comunidad en general. Y cuanto a los legisladores, vemos acá que se trata de comprender la necesidad de restringir la publicidad, alimentos de poco saludables dirigida a niños. Todos los kioscos que hay en el colegio, lo ideal sería quitarlos y que haya siempre o una opción, o por lo menos cambiar, ¿no? Enseñarles a estas personas que venden que lo mejor definitivamente es lo más saludable, pero esto también no tendría, digamos, ingresos si a los niños no se les enseña a que es mejor optar comprar lo más saludable que lo que está ahí. Entonces, netamente tiene que involucrarse desde la parte de los niños, enseñarles para que así también estas personas que tienen pues sus kioscos y vendan tengan ingresos, porque de nada vale que ellos tengan la intención de poner un kiosco saludable si los niños no van a comprar. Pero para que esto cambie debe haber pues una educación previa nutricional. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Todo claro? No, Miss. Miss, Ok. Sí, Facundo, te Miss, escuchamos. yo tenía que decir algo sobre el Sigol. Ajá. Lo bueno del Sigol es que Ujú. puede Acá. contribuir a la prevención y Ajá. tratamiento de enfermedades relacionadas con la alimentación, como la anemia, la diabetes, la hipertensión, ofreciendo atención médica accesible a la población. Claro, está muy bien lo que has dicho, Facundo. Muy bien, te has percatado de ello. Y es así también, lo que tú comentas es parte de. Ujú. Gracias, Facundo. ¿Alguna otra consulta? Sí, si no hay más que decir, esto, como les comento, ha sido la última clase para poder, en este caso, que tengan en cuenta el examen que se va a dar, para que puedan ver definitivamente los que continúan, está perfecto, ya que el próximo módulo se está iniciando de igual manera el día martes. Y como les comento, tranquilo con el examen, cualquier cosa la coordinadora les estará informando mediante WhatsApp o quizás a sus privados para que ahí coordinen todo ello. Netamente el examen viene de todas las PPTs que hemos visto a lo largo de estas 8 clases. Netamente es marcar, nada más. ¿Sí? Entonces con esto nos estamos despidiendo para que puedan tener un muy bonito fin de semana. Se cuiden muchísimo y bendiciones para todos. Gracias, Berta. Hasta luego, Miss. Cuídate, Cuídese. Yuri. Cuídese. Bendiciones para todos.